Estamos al aire. Antes que nada, quería avisarle que ya están los materiales en el aula, los materiales de la clase pasada. Ya están todos en la unidad correspondiente. Eh, Solo quería avisarles eso. Entonces pueden ir revisando para los que quieren ir leyendo ya para hacer el artículo correspondiente. ¿Qué? En materiales de la unidad se llama sí, en la plataforma. De Windows. Bueno, hoy vamos a meternos en un área de epistemología que este, corresponde, se relaciona mucho con la psicología, eh, que es justamente el falsacionismo y los paradigmas científicos. Eh, Ahí como pueden ver, está en la imagen están Freud y Karl Popper. Eh, Vamos a empezar por el falsacionismo. ¿Qué es el falsacionismo? El falsacionismo es una corriente filosófica y epistemológica que es ideada por el filósofo Karl Popper. Karl Popper se opone a la idea de que la ciencia es una suma de construcciones teóricas. En lugar de eso dice que la ciencia se basa en lo que se puede refutar y falsar. Eh, Acá tenemos que entender el concepto de una teoría científica. ¿Por qué se le llama teoría científica y no, no sé, verdad científica? ¿Por qué? Porque una teoría científica es justamente, valga la redundancia, una teoría que está sustentada por el método científico. Es decir, yo a través de un proceso de observación, experimentación, teorizo algo. Por ejemplo, yo observo que los cuerpos caen, entonces teorizo que hay una fuerza que estira los cuerpos hacia abajo y en base a eso elaboro una ley que es la ley de gravitación universal. Ahora bien, la característica de la teoría científica es que esta debe ser falsable. Es decir, que para que una teoría científica tiene que ser posible diseñar un experimento o una observación que demuestre o invalide la teoría. Y en eso se diferencia la ciencia de otras ramas, que la ciencia se puede demostrar, conjeturar o invalidar. Para Popper, la ciencia es lo que es falsable, pero no falsado. Voy a tomar un ejemplo. La teoría de la evolución es una teoría que se sustenta en premios científicos. No es que Darwin se levantó una mañana y dijo venimos del mono. De hecho no dijo eso, pero dijo que tenemos ancestros comunes, no dijo que venimos del mono. Eh, pero ¿qué se sustenta la teoría de la evolución? Se sustenta en la evidencia del registro fósil, se sustenta en estudios de anatomía comparada, se sustenta en muchas cosas. El registro fósil, anatomía comparada, el registro geológico, la datación del carbono 14, todas estas cosas sustentan la teoría de la evolución. La teoría de la evolución puede ser falsa, o sea, puede ser demostrada, pero también puede ser refutada. De hecho, en muchos aspectos la teoría de la evolución se demostró que muchas cosas que creíamos de la evolución no son tan así como se planteó en un principio. Por ejemplo, se pensaba que los dinosaurios eran reptiles de sangre fría, pesados. Si ustedes ven las primeras representaciones de dinosaurios van a ver que parecen más lagartos que... Y ahora sabemos que son más emparentados con las aves. Entonces, va cambiando, pero la teoría de la evolución sigue siendo científica porque las pruebas siguen demostrando la veracidad de la teoría. Si mañana aparece algo que desmonta esto, lo mismo la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang no es una teoría comprobada, no es una teoría que se comprobó. Es la teoría más aceptada hasta ahora porque está sustentada en la expansión del universo cubierta por Hubble y está sustentada por la radiación de fondo de microondas.
Mañana puede surgir una teoría que demuestre que no fue un Big Bang, que fue otra cosa. Pero por ahora, esa teoría es la teoría que explica. Entonces, esa teoría por ahora es falsable, pero no es falsada. O sea, ahora hay evidencia que se tiene el Big Bang y mañana puede aparecer una evidencia que sostenga otra cosa. Pero por ahora el Big Bang es la teoría que mejor explica el origen del universo. No sabemos si, por ejemplo, pudo haber habido un universo anterior o las leyes de la física están configuradas de otra forma que nosotros todavía no comprendemos. Eso no sabemos, no podemos saber. Lo que sabemos es lo que nos dice la evidencia científica. Entonces, por eso, una teoría científica es lo que puede ser falsable, pero no es falsado. Voy a explicar lo siguiente cuestión lógica. Una teoría no puede ser probada como verdadera de forma definitiva. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder mostrar definitivamente sin error de sesgo algo. Eh, a través de la observación particular no vas a poder corroborar el 100% de los fenómenos. Por ejemplo, nosotros decimos que el universo funciona con ciertas leyes de la física, pero no sabemos si esas leyes rigen en todo. Por ejemplo, puede haber más universos con distintas leyes. Pero el universo en un principio puede tener otras leyes, como dije anteriormente, o puede ser que como el universo puede ser infinito en ciertas partes. Este, entonces, no podemos probar 100%. Acá le puse, por ejemplo, el ejemplo que dio, creo que fue Bertrand Russell. Yo puedo ver 1000 cisnes blancos y eso no va a probar que todos los cisnes sean blancos, porque un solo cisne negro va a contradecir la teoría. Yo no puedo decir, y esto ya vimos también cuando vimos empirismo, el límite del empirismo es, si vos decís, el límite del método de Bacon, si vos decís todos los cuervos son, perdón, el límite del método deductivo, si vos decís todos los cuervos son negros y nace un cuervo blanco, ya invalida tu teoría. Por tanto, la ciencia para Popper no tiene que buscar la verdad así en términos absolutos, sino una teoría que someta a pruebas rigurosas, que sea demostrable y que pueda ser verificable, falsable. Por eso una de las características de las ciencias es, como les dije, que cambia con el tiempo. A diferencia de otro tipo de conocimiento, por ejemplo la astrología, la ciencia cambia con el tiempo. Hay cosas que se refutan, hay teorías de la psicología, vamos a hablar después de la psicología, pero no se preocupen, pero hay teorías de psicología que ya hoy están refutadísimas. Ustedes como psicólogos tienen que saber eso. Eh, en el campo de la educación también hay técnicas y métodos que ya están totalmente refutados por que se corroboró que no son tan efectivos. Lo mismo en la historia, hay teorías históricas que son refutadas, que hoy ya no están, este, sobreviven. En la historia de la ciencia hay varias teorías que son, que ya fueron falsas. Por ejemplo, la alquimia ya no es considerada científica. La teoría del flogisto, que era un elemento mágico, o la piedra filosofal, ya no son teorías científicas. La teoría de la evolución de Lamarck, el lamarquismo, fue sustituida por la teoría de Darwin. La teoría de Lamarck fue falsada después de la teoría de Darwin. La teoría geocéntrica fue desplazada a la teoría heliocéntrica. Y así sucesivamente. La ciencia se contradice, se cuestiona constantemente y por eso la ciencia, a diferencia de otros tipos de conocimiento, va innovando. Esto también ya vimos en Kant. Kant decía, si vamos a mirar la filosofía, estamos con las mismas cuestiones todo el tiempo. Pero en cambio la ciencia evoluciona. La física no es lo mismo que la física. Hay muchas cosas que cambiaban de la física de Newton. Hay otras cosas que siguen vigentes. Entonces, cuando una teoría sobrevive a más intentos de refutación, quiere decir que está más corroborada o más provisionalmente. Pero eso no quiere decir que sea una verdad absoluta, sino que es una verdad provisional. En la ciencia todo es provisional porque las cosas cambian, el conocimiento avanza y el día de mañana puede ser que algo que vos creías indiscutible puede ser que sea ya descartado.
Y acá vamos a diferenciar la falsabilidad versus el verificacionismo. De hecho, Popper estaba en contra del verificacionismo, que es justamente eso, verificar a través de la evidencia empírica, netamente a través de la evidencia empírica. Y esto es problemático porque hay corrientes, vamos a hablar de esto, abajo no se preocupen, vamos a dar, incluso podemos debatir. Hay corrientes como el psicoanálisis o el marxismo que encajan en ciertos casos dentro de la evidencia empírica. Y esto hace que sean irrefutables, pero para Popper el hecho de ser irrefutables no son científicas. Si no, por ejemplo, al marxismo, podemos encajar casi todos los hechos históricos o casi todo el análisis de las cosas, podemos encajar en el concepto de lucha de clases. Entonces, toda la historia puede ser explicada, de hecho, eso Mar decía, la historia de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque cualquier teoría, cualquier hecho histórico, puede citar cualquiera, es el concepto de la lucha de clases. Por ejemplo, yo digo, la guerra de secesión es la lucha entre el sector industrial del norte versus el sector agrario del sur. Eh, la guerra de la Triple Alianza es el sector mercantilista dependiente de Inglaterra y las provincias que fueron sometidas al gobierno de Buenos Aires, dependiente también de Inglaterra, contra el Paraguay, lucha de clases y lucha sería un capitalismo mercantil versus un capitalismo proteccionista que tenía el Paraguay. Entonces, por ejemplo, eso dice Hobsbawm, que al Paraguay lo sometieron como a Japón, que lo obligaban a abrirse al comercio. Entonces, todos los relatos encajan en la lucha de clases. Y lo mismo el psicoanálisis. El psicoanálisis, todas las teorías, cualquier fenómeno, cualquier problema que vos tenés, encaja en toda la teoría del psicoanálisis. Cualquier síntoma que vos tengas puede encajarle como recuerdo reprimido, eh, eh, manifestación del inconsciente, etcétera, etcétera. Entonces para Popper, no puede ser porque vos puedes usar la vista científica para que encaje en un relato, en un metarrelato, como diría. El positivismo entonces postula que el conocimiento avanza por un proceso de ensayo y error. O sea, tiene que proponer hipótesis que se tienen que refutar o verificar. Y ahí está el problema de que tiene, por ejemplo, estas teorías. Que no hay algunos psicoanalistas, eso ustedes van a saber más que yo, van a decir que sí hay métodos de verificación de sus teorías. Pero para Popper, científicamente vos no puedes verificar, por ejemplo, el inconsciente. ¿Cómo medís eso? ¿Cómo estableces el inconsciente? ¿Cómo, este, cómo verificas la fiabilidad de tu estudio sobre el inconsciente? ¿Qué método usas para...? Y esto, vimos en la primera clase, que tenés que tener un método válido. Vamos a seguir hablando debatiendo este tema del psicoanálisis después, pero acá, hasta acá me entienden, ¿verdad? Hasta acá estamos bien. Perfecto. Veamos algunas críticas que se le hace al falsacionismo. Una teoría científica dice que tiene que ser falsable, pero hay problemas por eso. Por ejemplo, el problema de la carga teórica. Acá, Thomas Kuhn, vamos a hablar también de Thomas Kuhn, y Norwood Hanson plantean que un científico, este, un científico tiene una visión que depende también de sus factores sociales, de sus factores culturales, etcétera, etcétera, y es lo que el falsacionismo tiene en cuenta. Y ahí tenés que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo,
este, un científico, un astrónomo y un campesino pueden ver lo mismo, pero interpretarlo de distinta manera. Y incluso a veces hasta llegar a la misma conclusión. El ejemplo que yo le di en la primera clase de los remedios yuyos. El científico y la yuyera usan métodos distintos. El científico es medir, observar y hablamos. Entonces la yuyera, en cambio, no tiene ese. La yuyera se basa en ensayo de prueba y error de sus ancestros. Pero los dos llegan a la conclusión de que el menta I cura los nervios, por ejemplo. Eh, pero la yuyera ve en eso algo de tradición, incluso puede tener un componente de magia, componente espiritual. Este, este, por ejemplo, la ruda que espanta la mala onda, por eso el Carolín, el primero de este mes, tiene una connotación espiritual. El científico no te puede medir la mala onda, ¿verdad? Eh, pero los dos llegan a la misma conclusión. Entonces, eh, y lo mismo, un campesino que mira el cielo puede darse cuenta cuando va a llover. Y un meteorólogo midiéndolo medía eso también. Pero de distinta forma, usando distintos métodos. Entonces, ahí está la crítica. Que no es solamente la observación, sino que está también en las teorías previas, los presupuestos, las creencias sociales, etcétera, etcétera. Otro ejemplo es que muchas veces las teorías no se pueden abandonar mente una sola falsación. Hay muchos ejemplos que te pueden este, postular esto. O sea, a veces tenés que experimentar más veces para que ese experimento sea, y muchas veces te salen resultados este, erróneos o que vos crees erróneos. Y por eso tenés que ver o rever los experimentos. Por ejemplo, la famosa constante geomológica de Einstein, que él llamó el mayor de su carrera, al final fue un acierto, porque al final fue lo que abrió la puerta a la física cuántica, pero él, su constante cosmológica, él decía, no, el universo no puede funcionar así, y él pensó que era un error, porque él, su famosa lección Dios no juega a los dados, él creía en un universo estable, y la cuántica no entra en ese. Y entonces, ese fue un error científico que demostró ser un, un acierto. Y muchas teorías que fueron aceptadas, primero fueron refutadas. El caso de la teoría del Big Bang, por ejemplo, que fue, de hecho, el Big Bang es un nombre de burla, porque fue un sacerdote que sostuvo que el universo fue creado, y los científicos se rieron de él, de George Lemaitre. Y al final, con descubrimiento científico, la radiación, el fondo de microondas y la expansión del universo, ahora es la teoría aceptada. Pero primero fue desechada. Entonces ahí tenés el tema de que eh, la ciencia no es un juego de cartas que vos podés descartar y usar y no funciona. Y acá está el tercer punto. La historia de la ciencia no funciona como dice el falsacionismo. El falsacionismo ve así, y esto plantea Kuhn, este, las comunidades científicas muchas veces mantienen posturas que ya son refutadas. Por ejemplo, la física de Newton ya fue refutada por la física de Einstein. Nosotros ahora sabemos que el espacio y el tiempo no son absolutos, no son medidas absolutas, que son relativos. El universo no se mide con la trigonometría euclidiana, se mide con la trigonometría no euclidiana. El tiempo varía de acuerdo a las escalas de la velocidad y de la posición en el espacio. Pero nosotros seguimos usando la física de Newton, porque para, para cruzar la calle nos es más fácil caminar línea recta que hacer cálculos diferenciales de ecuaciones relativistas y ver cuál es nuestra trayectoria más probable no tendría sentido. Y la física Einstein ya fue estas
Por lo menos a pequeña escala está siendo suplantada por la cuántica, pero todavía seguimos usando la física de Einstein. O sea, no es que las teorías se desechan y ya. Cambia paradigma y hay cosas que se desechan y cosas que continúan. No es tan fácil como dice Popper que una teoría deja de existir y ya. Eh, Hay por supuesto cosas este, que se desechan definitivamente. Eh, la teoría de Hipócrates, por ejemplo, la de los cuatro humores, ya no es, obviamente no es aceptada por la comunidad científica. Sin embargo, hay aspectos, por ejemplo, la ética hipocrática que hasta ahora rigen la medicina. Acá también tenemos un criterio problemático de demarcación. Eh, el problema de Popper es que quiere marcar un criterio de qué es ciencia y qué no es ciencia. Y acá tenemos algunos problemas de demarcación. Eh, por ejemplo, eh, en la misma psicología hay cosas, hay criterios que no pueden ser. ¿Quién, quién quiere hablar? Dime. Sí, sí, eso es lo que nos, y se amplía en este caso. Y de hecho hay más. Está, por ejemplo, en cuántica, está la materia no másica, materia que no tiene masa. Está la materia oscura, que no sabemos todavía ni qué es, no se puede, no interactúa con la materia ordinaria. Está la antimateria, que actúa con la materia ordinaria y de hecho si una partícula de materia antimateria explota, se anulan mutuamente. O sea, no hay solamente tres estados, como decían, de que eso ya viene de incluso de la concepción griega, el sólido, el líquido y el gaseoso, que era lo que conocían ellos, ¿verdad? Para que vea que mucho dura la influencia, y hay muchas cosas que son así. Nosotros, por ejemplo, la clasificación de los seres vivos ya no se maneja como aprendimos en la escuela, reptiles, aves, mamíferos, son parte del reino animal, ahora se hace por criterios filogenéticos. Por ejemplo, reptiles y aves no tienen que estar separados porque las aves son un derivado de un grupo de reptiles que son los saurisquios, que son los dinosaurios. O sea, el concepto reptil, así como usted como ya no existe. Entonces, se va modificando, se va cambiando y se van. Y, y eso es lo que. Sí, sí,
Eso, eso es lo que vamos a ver más abajo, que es lo que Kuhn llama un cambio de paradigma, llama eso Thomas Kuhn. Cambia los criterios y cambia el paradigma de lo que consideramos un planeta. Porque lo que cambia es, o sea, Plutón sigue siendo Plutón, pero ¿qué criterio usamos para, en el 96 o 94, no me acuerdo qué año fue exactamente, dijeron que los criterios del planeta que sea suficientemente masivo para que pueda expulsar los objetos de su órbita. Plutón no cumplía con ese criterio, entonces Plutón no es un planeta, es un planetoide, planeta enano, lo que sea. Y ahora pusieron otros criterios y Plutón vuelve a estar en el grupo de planetas, los cuales está generando un problema porque hay cuerpos que son casi del mismo tamaño que Plutón y la gente dice, bueno, entonces este planeta también, entonces el sistema solar tendría en realidad como 20 y pico de planetas en vez de los clásicos 9 que, porque por ejemplo está Eris, que es un cuerpo que está un poquito más lejos que Plutón, que tiene casi su mismo tamaño. Entonces, y hasta ahora los astrónomos se están peleando. O sea, algunos dicen que hay que excluir a Plutón, otros dicen que no hay que excluirle. Y sigue todavía esa pelea. A lo mejor dentro de unos años se le excluye otra a Plutón y después se le vuelve otra a poner y se le... ¿Es de acuerdo a qué paradigma vos tomás para clasificar ese concepto? Y esa es la crítica que le va a hacer Kuma Popper, que para Popper la teoría se desechaba y se desecha. Y Kuhn dice, no, a veces huele, a veces no se desecha del todo, a veces mantiene algún elemento de la teoría, como les expliqué el ejemplo de, seguimos usando la física de Newton, pese a que ya hay otro paradigma que es el cuántico ahora, pero seguimos manteniendo aspectos de la física de Newton. Y acá, por ejemplo, también están los criterios de falsibilidad. Por ejemplo, hay en psicología, como le dije, hay muchas cosas que no pueden ser falsados en senso estricto. ¿Por qué? Porque los psicólogos trabajan con cosas que no pueden eh, ser este, tan predecibles como los fenómenos físicos. Esto ya hablamos ya en la clase pasada. Ustedes trabajan con conceptos que, que no son sujetos a falsibilidad. Por ejemplo, ¿cómo definimos la mente, por ejemplo? Vos podés falsar cosas, puedes medir la actividad cerebral se puede medir con, no sé cómo se llama ese que te ponen acá las cositas en el movimiento de actividad cerebral. Se puede medir, pero ¿cómo definimos lo que es la mente, por ejemplo? Ahí tenemos un problema. ¿Qué es la mente? Exactamente. Y ahí incluso rozás con conceptos místicos como el alma y todas esas cosas que muchos, incluso dentro de la psicología, muchos niegan, otros afirman, otros... Entonces, ¿cómo definimos esos conceptos? Y no, esto no crean que es solamente en ciencias como la psicología, la historia, sino también en las mismas ciencias duras. Si vos metes la cuántica, hay cosas que no sencillamente no podemos. Por ejemplo, el experimento el famoso ejemplo del gato de Schrödinger, que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, porque las partículas funcionan como luz y como onda al mismo tiempo, y eso es, según la física tradicional, eso es imposible. La luz tiene que ser o fotón o onda, pero en la cuántica vemos que una cosa puede ser una y otra cosa al mismo tiempo. Vemos también el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es que vos puedes calcular la trayectoria de un objeto, pero no sube. Entonces, en la física tradicional de Newton, si yo empujo un objeto con 5 joules, el objeto se va a mover con la misma energía, pero en cuántica no va a reaccionar siempre igual. Entonces, ahí está cómo falsamos. Por eso para los criterios de Popper, la mecánica cuántica no sería una ciencia, porque no podrías, poder hablar de probabilidades, pero no. Y también hay otras, por ejemplo, en la cosmología existe una rama de la cosmología que se llama la astrobiología, que fue establecida por Carl Sagan, que se procura usando criterios científicos, establecer cómo podría ser la vida, o sea, basándose en nuestra forma de vida planetaria, establecemos cómo podrían ser la forma de vida en otros mundos usando el método científico, o sea, con una química tal, la vida podría ser de tal forma, en este planeta tendría que adaptarse a tales condiciones, etcétera, etcétera.
Pero eso está rozando lo científico porque es en parte ciencia porque se vale el criterio científico, o sea, no es que el astrólogo dice los extraterrestres tienen antena y ojos verdes, sino que usan criterios científicos. Pero es especulación, o sea, nosotros ahora no vimos un extraterrestre para decir los extraterrestres son así. Te dicen ellos, basándose en las condiciones atmosféricas tal y tal y tal, podrían ser de esta forma. Por ejemplo, se especula que en la luna de Europa, la luna de Júpiter, que tiene se especula que hay un mar, que está bajo el hielo hay un mar, y se especula que hay formas de vida, por ejemplo, bioluminiscentes. ¿En qué se basan? En que en nuestros planetas los organismos se comunican con bioluminiscencia. Pero eso es una especulación, o sea, jamás vamos a tener que irnos a Europa para ver eso. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Es ciencia o no es ciencia? Entonces ahí está difícil el criterio de marcación. También lo que señala Feyerabend, la ciencia como crítica social. Muchas veces se ve la ciencia como algo netamente producido por los científicos. Y Paul Feyerabend dice, no, la ciencia no solamente es de los científicos, sino que también es un contexto social, histórico y cultural. No sé si ya le hablé de este ejemplo, pero voy a dar el ejemplo que yo les conté. En el siglo XX se descubrió que el poroto restituye los nutrientes al suelo. Y eso, algo que la ciencia descubrió en el siglo XX, nuestros indígenas ya sabían hace rato. Ellos plantaban maíz y después plantaban poroto, siempre en ese orden, para restituir el suelo. Ellos sabían sin usar el método científico, sin ellos sabían a lo mejor ensayo y error, conocimiento de tradición ancestral, lo que quiera, pero sabían. También el caso de las culturas andinas que hay registros que hacían trepanación, o sea, ya sabían hacer, tenían conocimientos de cirugía incluso. Y no es que había escuelas de medicina, eso precisamente. Y estaba, obviamente eso estaba ligado a tradiciones religiosas, a creencias místicas. Este, los, los egipcios, por ejemplo, creían en las probabilidades, ellos decían que la cebolla tenía propiedades mágicas y frotaban cebollas en las heridas. Y hoy sabemos que la cebolla expide ciertos anticuerpos, o sea, no anticuerpos, expide cierta antibacterial, es desinfectante, vamos a decir. Y sí, y era algo para tratar. ¿Qué? Sí, exacto, ese es el término que estaba buscando. Gracias. Y entonces vemos que no es siempre, ¿cómo puedo explicar? No es siempre la gente que combate en el laboratorio la que hace los descubrimientos. Y muchas veces estos descubrimientos se hacen fuera de la ciencia. Incluso este, Newton que tenía así sus libros de alquimia, eso. Acuérdense que la alquimia viene la física viene de la alquimia y Newton fue básicamente el que inauguró la física, entonces tenía que basarse en lo que encontraba. Newton descubrió la división de los colores tratando de probar una teoría alquímica, que es la teoría globular de la materia. O sea, los alquimistas creían que la materia estaba compuesta de glóbulos, así como la leche con nata tiene unos glóbulos. Y la materia sólida tenía más glóbulos que la materia líquida, por ejemplo. Y Newton tratando de buscar esos glóbulos, pues pasa la luz para ver los glóbulos en la luz y ahí descubre la división de la refracción de la luz. Entonces, muchas veces, la ciencia no es un paso que se da así de racional, lógico, con intenciones científicas, sino que es un proceso histórico social. Este, lo que para nosotros es algo científico, la propiedad de la cebolla, para los egipcios era algo religioso incluso. Veamos la relación del fasciacionismo con la psicología.
Popper tuvo un impacto en la psicología por su forma de entender la ciencia y su choque eh, con algunas ramas de la psicología. Porque la aplicación de la teoría por la psicología pretende hacer un criterio de qué teorías psicológicas son científicas y cuáles no. Y acá surge la crítica a escuelas como el psicoanálisis, que es lo más famoso, por eso le puse en la portada, le puse a Popper versus Freud, ahí peleándose los dos. Porque lo más famoso justamente es la crítica que le hace al marxismo y al psicoanálisis. Eh, Popper decía directamente que el psicoanálisis no es ciencia, porque es holístico, o sea, porque pretende explicar todo. Y la teoría como el complejo de Edipo no son falsables. ¿Cómo vos puedes falsar el inconsciente? Con qué criterios medís el inconsciente? ¿Cómo calculás? O sea, no es observable, ni medible, ni refutable. Eh, por ejemplo, el complejo de Edipo explica, por ejemplo, vos con el complejo de Edipo puedes explicar por qué un hombre es hostil hacia su padre, porque ve en su padre el rival. Él se apega a su mamá y le ve a su papá como un rival. Pero también el psicoanálisis explica justamente lo contrario, por qué un hombre le imita a su padre, justamente por lo mismo. Entonces te explica una cosa y la otra. Es como, si le odias a tu papá, es por un complejo de Edipo. Y si le querés a tu papá, es por un complejo de Edipo, porque vos inconscientemente le imitas a tu papá, porque proyectas lo que quiere tu mamá. Y si lo odias a tu papá, es porque vos le ves como un rival a tu papá y te tenés un complejo de Edipo ahí también. Entonces, ¿cómo puede ser, dice Popper, cómo puede ser que una cosa explique una cosa y lo contrario? Entonces, justamente ese es el problema con el marxismo, con el psicoanálisis, según Popper, que explican una cosa y cualquier cosa encaja dentro de la teoría, porque es holística, porque puede usarse para explicar cualquier cosa. Entonces, el psicoanálisis explica todo en relación al complejo de Edipo, a la sexualidad. Si vos soñás con esta cosa, es porque tenés un recuerdo reprimido, o porque o es algo fálico, o lo que sea. Entonces, resulta que la teoría de Freud no se puede refutar porque justamente explica todo. Y lo mismo, entonces, para Popper, una teoría que no puede ser refutada, por tanto, no es científica. Es por poner un ejemplo, como la astrología, que yo digo que soy muy impulsivo y soy muy, porque soy Leo, por ejemplo. ¿Y cómo me refutas eso? ¿Cómo refutas que mi carácter se vea que soy Leo? ¿Cómo yo puedo refutar eso? Y si te comporto de otra forma, si no me comporto impulsivamente, no, es porque está Saturno retrogrado y por eso ahora no soy impulsivo, no sé. Pero siempre se encontró una manera de explicar, entonces no sirve. Pues tener que explicar con un método que pueda ser refutado, comparado. Y justamente es un problema con el psicoanálisis. Y acá está justamente el problema, que vos, como les dije, vos no podés medir el inconsciente, vos no podés comprobar. Y ese justamente es. Y los mismos métodos de Freud, de hecho, la comunidad científica descarta muchos de los métodos de Freud, por ejemplo, el tema de la hipnosis. El tema de la hipnosis, como ustedes saben, si ustedes estudian psicología tienen que saber, no es aceptado ahora como tratamiento en psicología la hipnosis. ¿O me equivoco? ¿Qué psicólogo serio te trata con hipnosis hoy en día? ¿Por qué? Porque se demostró, esto creo que fue, corrígame si me equivoco porque yo estoy al tanto de la, pero no soy psicólogo. Creo que en la década de los 60 se demostró que la hipnosis incluso se puede crear recuerdos.
Vos podés convencer a alguien de que vivió estas cosas. Eh, Hay, por ejemplo, caso de un ufólogo que a través de la hipnosis le convencía a la gente, o sea, gente por ejemplo, tenía pesadillas recurrentes, entonces le trataba con hipnosis y la gente llegaba a la conclusión de que fue secuestrada por aliens. A lo mejor tenían un problema psiquiátrico, otro problema o psicológico, no, no es así psiquiátrico, psicológico. No soy, yo para ello no tengo título para diagnosticar, pero a lo mejor tenía un problema, era otro problema y con la hipnosis, dijo, no, tu trauma se debe a que vos fuiste, este, secuestrado por extraterrestres. Entonces tenés que usar otro criterio ahora. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa persona fue abusada y le convencieron de que fue secuestrada y la persona, cree que fue secuestrada por extraterrestres? O sea, porque está demostrado eso que vos puedes cambiar, vos puedes crear dirigiendo la terapia de hipnosis, cosa que es inmoral. Vos puedes dirigir a la persona que crea lo que vos creas. Lo mismo con el tema de los sueños, que sabemos que no tiene rigor científico. Entonces, muchos aspectos este, del psicoanálisis no son, muchos no son ya aceptados como método de estudio por el método científico. Entonces, para Popper, la falsalidad tiene que ser el motor de la psicología. O sea, las teorías de psicología tienen que ser comprobadas, sometidas a pruebas rigurosas y ahí podemos ver si son. Entonces, se hace énfasis en la investigación científica. O sea, el psicólogo tiene que poder mostrar empíricamente. La teoría psicológica tiene que estar basada en la observación y la experimentación controlada. O sea, tiene que experimentar en entornos controlados. Esto también es cuestionable porque el entorno controlado no siempre, vamos a hablar de eso después, pero el entorno controlado no siempre es una medida, no siempre te da un parámetro real. Por ejemplo, si vos querés hacer un estudio de la conducta de los chicos en un entorno controlado, obviamente esos chicos se van a comportar de forma diferente, porque los chicos no se comportan en el aula como se comportan, por ejemplo. Y lo que dice el racionalismo es que tiene que ser métodos rigurosos para probar hipótesis de manera sistemática. Y tiene que tener hipótesis específicas y medibles. Por eso psicoanálisis para Popper no es. Por ejemplo, si vos decís la frustración causa agresión, esa es una hipótesis que no puede ser seria. Tenés que medir eso de alguna forma. Por ejemplo, acá el ejemplo es impedirle a un niño tener su juguete por 5 minutos y ver cómo se comporta el niño. Obviamente no tomándose de la misma manera, por lo tanto tenés que hacer una medida de probabilidad y una estadística. Entonces vos podés decir, no sé, 7 de cada 10 niños fueron agresivos, o 5 de cada 10 niños fueron agresivos, otros 3 se pusieron a llorar, otros agarraron otro juguete y así. Y medimos eso. Y tenés una medición probabilística. Entonces voy a decir, en un estudio de 10 chicos, 6 se fueron agresivos, o sea, te gritaron, te quisieron, 2 se pusieron a llorar y 2 agarraron otro juguete, no sé. Y así se hace la teoría psicológica. La psicología no se trata de acumular verdades, sino de demostrar o validar a través del experimento. Entonces vos tenés que ir a través de hipótesis, tenés que ir reajustando por ejemplo, ese estudio que di ejemplo de los chicos, vos tenés que ir reajustando tu hipótesis a través de eso. Entonces vos decís, una variable es la agresión de los chicos, pero ¿qué impulsa esa variable? ¿Qué hace que estos chicos respondan de una manera agresiva y los otros se van a llorar, por ejemplo? Y ahí puedes tener un montón de variables que te van a decir, una variable, por ejemplo, puede ser cuando los padres son más agresivos, restrictivos con los chicos son más agresivos. O cuando los padres le malcrían demasiado al chico, el chico tiende a ser más
menos propenso a la frustración, o sea, más propenso a la frustración, perdón. Ahí tenés varias variables y vos tenés que ir probando tus variables, no es que tampoco tenés que teorizar así nomás. Tenés que ir probando las variables y midiendo eso con experimentos. Luego tenemos la psicología científica que se basa en la observación, la medición y predicción y la pseudoterapia que es la que se basa en este, el inconsciente, alineación de chakras y esas cosas. Bueno, eso es lo que dice psicoanálisis. Ahora vamos a ver las teorías. La crítica a la teoría del fascismo. Primero es que el fascismo cae en el holismo teórico. Porque las teorías psicológicas rara vez son de forma aislada. Como le dije, el entorno controlado te da una estima, pero no te da una medición exacta. Como le dije, el ejemplo del experimento de los chicos y la agresividad, vos no sabés exactamente qué hace que esos chicos sean así, porque las causas pueden ser infinitas. Incluso puede ser que ese chico sea un chico normalmente tranquilo, pero ese día por X motivo estaba mal y reaccionó agresivamente. Y vos le mediste ese día, y justo lo agarraste en el, no sé, ese día se peleó con su compañerito o lo que sea. Entonces, eh, y muchas veces en eso fallan las estadísticas. Por ejemplo, cuando vos medís imagen de popularidad de algo, muchas veces fallan porque son cosas del momento y puede cambiar. Y al ser seres humanos, ustedes saben que son infinitas las formas de cambio. Volvemos a lo que dije en la clase pasada, lo que funciona para este paciente no va a funcionar necesariamente para este otro paciente. Lo que vos puedes aplicar a este no le va a funcionar a este. Hablamos, por ejemplo, del tema del bullying. Algunos chicos, por ejemplo, les hacen mal, reaccionan mal, vos le decís, no sé, gordo, y alguien se puede ofender, alguien se puede, pero a otra persona no le pueden, a lo mejor ni le importa. A algunos sí les daña la autoestima, después ya no quieren más comer y todas esas cosas. Le produce, hay gente que por bullying llega a tener incluso trastorno alimenticio, pero a otra gente no le importa un bledo. Entonces, ¿cómo abordamos esos distintos tipos de personas? Y ese es el problema del fascismo, que el fascismo dice que vos podés establecer un parámetro. Y en líneas generales sí, pero no. En líneas generales sí vos podés establecer por ejemplo, un índice de efectividad de las terapias. Esta terapia tiene un alto índice de efectividad, pero no quiere decir eso no quiere decir que vos puedas aplicar lo mismo en los mismos casos. Lo mismo, por ejemplo, cuando ataca a un alumno. El hecho de que a un ejercicio le explique y la mayoría entienda y otra persona no, no significa que esa persona se aburra. A lo mejor esa persona aprende de otra manera y vos tenés que ver cómo esa persona aprende. Eso le pasó a, voy a dar un ejemplo, el caso de un colegio americano. Eh, un colega de mi padre tenía la materia de historia universal y había un alumno que siempre se aplazaba, que era así, la gente le tenía por vago y el profesor le extrañaba porque él sabía que el chico era inteligente, pero siempre sacaba nota de eso. El profesor después descubre que a él le gustaba el tema del modelismo, o sea, de hacer maquetas, esas cosas. Entonces le cambia la forma en cómo entonces dice, bueno, tu trabajo para proyecto, vos me vas a hacer una maqueta de Pearl Harbor y me vas a explicar Pearl Harbor con tu maqueta. Y el chico que le gustaba también el tema de la filmación hizo medio con la maqueta, hizo tipo un documental con una maqueta, hizo todo, compró todo lo, el colegio americano, la gente es gente de plata, así que compró todo lo para armar los barquitos, hizo toda su maqueta, y fue explicando y hizo un video así de cómo, y expuso y ahí sacó nota porque el profesor hizo que el alumno se interese, porque el alumno no mostraba interés en la forma de aprendizaje convencional. Y el profesor hizo que tenga interés y el alumno, ahí se mostró que el alumno sí sabía porque explicó paso a paso los acontecimientos que sucedieron. Entonces, es también ese tema cómo, este,
aprende. No, no es que vos le puedes tachar a un chico así de que idiota porque eh, sino que tenés que ver cómo se interesa y eh, cómo hacer que se integre. Entonces, ese es el primer problema. Como ya hablamos también nosotros, a diferencia, perdón, hecho. A diferencia de la física, y en eso falla no solo Popper, sino el positivismo en general, el ser humano es complejo y nosotros no podemos tener todas las variables. Por tanto, no podemos falsar. No tenemos todas las variables. Si yo, por ejemplo, le quiero tratar a un alcohólico, por ejemplo, puede tener miles de variables de por qué es alcohólico. Este, Puede ser, por ejemplo, que sea víctima de abuso o violencia y por eso recurre al alcohol. Este, Incluso puede ser causas genéticas. Su cuerpo puede ser más propenso al alcoholismo. Pasa eso, genéticamente se sabe que hay gente que se envicia más fácilmente con sustancias que otras. Eh, o sea, hay un montón de causas que puede ser porque una persona es alcohólica. Un montón vos podés hacer estadísticas al respecto, pero no siempre, o sea, volvemos a lo mismo. No siempre podés establecer una causa así definitiva para un fenómeno psicológico. Lo mismo el por qué es introvertido. Eso sí es más difícil explicar que el alcoholismo porque hay un montón de causas por las que el chico introvertido a lo mejor recibió poco afecto explícito, el afecto de su familia siempre fue implícito, entonces eso hace que sea introvertido. No sé, sufrió de bullying, o sencillamente le cuesta interactuar con otra persona, se siente más seguro interactuando una vez que entra en confianza, no actúa así nomás. Entonces, no, vos no puedes establecer una teoría definitiva y por tanto no puedes falsar definitivamente una teoría psicológica ni sociológica porque el ser humano es complejo. Después tenemos el tema de, hay conceptos que no son falsales pero son útiles. En psicología hay conceptos que no son estrictamente falsales, pero así son valiosos para comprender los fenómenos. Por ejemplo, el concepto de inconsciente, que acá volvemos a que Popper odiaba de Freud porque el inconsciente, como le dije, servía para explicar cualquier cosa. Pero el inconsciente es un concepto útil para explicar cosas de psicología. Porque nosotros a veces hacemos definitivamente cosas que no tenemos conciencia y muchas veces nosotros no tenemos conciencia de por qué nos comportamos, por qué nos comportamos. Y ese comportamiento tiene un origen. Por ejemplo, las fobias. A veces las fobias tienen un origen que nosotros no sabemos. O por ejemplo, no solamente tiene que ser problemas así de ese tipo. A veces el hecho de que no nos guste una comida, por ejemplo, puede estar ligado a una experiencia. Yo probé algo, me sentí mal. El caso de H.P. Lovecraft, el escritor que desarrolló una fobia a los pescados porque cuando era chico comió marisco y se intoxicó y desarrolló fobia a los pescados y eso influyó en que todos sus monstruos tengan un aspecto marino, piscívoro. Entonces, vos puedes decir psicoanálisis, pero puedes, por ejemplo, explicar por qué los monstruos en la literatura de Lovecraft eran como eran. O sea, obviamente no puedes reducir a que Lovecraft tenía, no puedes reducir su intención, pero sí es una cosa que explica, es una causal que explica.
Inconscientemente él se quedó con esa experiencia de la intoxicación y proyectó ese a sus relatos de terror, por ejemplo. Entonces, son conceptos que son muy útiles. Obviamente no puedes tomarlo como absolutos, no puedes, pero son muy útiles para explicar ciertas cosas. ¿Por qué nos comportamos como... por qué a veces le imitamos a nuestros padres? Porque a veces queremos lo contrario, porque a veces queremos diferenciarnos, nuestra búsqueda de identidad, por ejemplo, por qué el adolescente quiere hacer todo lo contrario de lo que su familia le dice, porque se quiere salir de eso, porque está buscando su identidad. Y por eso también es fácilmente influenciable. Y la cultura urbana y el mercado sabe eso, entonces es fácil vender a los adolescentes. Entonces el inconsciente, si bien es un concepto que no se puede medir de forma científica, que no podemos, sirve para explicar, aunque no podamos establecer con criterios científicos, sirve para explicar ciertas cosas. Otro tema es, en la práctica, a los psicólogos les resulta difícil abandonar teorías con las que se sienten familiarizados o que han sido ampliamente aceptadas. Y esto ustedes habrán visto mucho. Este, estoy seguro, estoy seguro que todos ustedes habrán tenido este, un profe que, como yo siempre digo, murió con su época, o sea, que se quedó con la teoría. Y no en el sentido que no avanza, no en el sentido que no lee más y que se quedó con... Pero como de joven absorbió eso, este, se quedó y como que se hizo así, este, sigue leyendo cosas nuevas y sigue aportando su conocimiento, pero esa teoría se quedó ya en el... yo tenía, por ejemplo, una profesora, nosotros en filosofía dimos paradigmas de la psicología y la profe era así re de la escuela de Víctor Frankl y eso. Y si bien se le quedó ese tema y obviamente eso condicionaba su forma de dar clase y su perspectiva, etcétera, etcétera. Eh, Ahora en psicología no sé qué, pero eh, todos ustedes seguro también van a tener algunos autores que se les quedan. En Argentina, por ejemplo, todavía hay muchos psicoanalistas. Si bien las críticas psicoanálisis son factibles, las críticas psicoanálisis, pero todavía el psicoanálisis este, siguen la psicología. Para algunos, a pesar de algunos y para beneficio de otros. O sea, no sé cómo explicar eso. Para algunos está mal que haya todavía psicoanalistas, para otros no. Exactamente. Exactamente. Bien.
Exactamente. Incluso a nivel de pacientes, muchos pacientes, por ejemplo, prefieren irse a esta corriente, no sé, ya que diste por ejemplo a un psicoanalista, porque a lo mejor no le funcionó la terapia conductual, por ejemplo, no sé, o viceversa. Muchas veces viene porque no le funcionó una crítica que se le hace, por ejemplo, al psicoanálisis, que las terapias son largas. Y los psicoanalistas a su vez dicen de la terapia conductual que no aborda el problema de raíz, que trata por así decirlo en términos médicos, trata el síntoma, no trata la fiebre. Porque para ellos hay cuestiones internas de la persona que tiene que abordarse, no solamente darte el quesito hasta que vos respondas y una vez que respondés ya estás bien, ¿verdad? Condicionarte, bueno, responde así cuando y ya, entonces, es, y, entonces ahí así para algunos te va a decir, no, es cuando te estafa, te tiene años ahí, vos le pagas un sueldo, en general te cobran mucho, entonces tiene años, pero si cuando ahí te dice, sí, yo te tengo años, pero yo tengo que llegar a tu causa interna, no, no, yo no te hago nomás la pildorita y andate. Ujú. Exacto. Y eso, hay un filósofo, Byung-Chul Han, que justamente critica eso, que ahora nosotros queremos, Simon Bauman, también un sociólogo, critican eso, que ahora queremos todo rápido. No soy una sociedad de la inmediatez. Yo quiero una hamburguesa ahora, me voy a McDonald's, ahora tengo que tener. Quiero esto ahora. Y eso también de la psicología se ve que la generación actual es una generación que quiere satisfacción inmediata y que es propensa a la frustración. Entonces, el pendejito quiere ahora. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que él busca y ya tiene ahora. Sube una foto y ya tiene aprobación instantánea. Y cuando nos pasa eso se frustra. Entonces son propensos a la frustración porque justamente están acostumbrados a el placebo inmediato. Y esto es una sociedad así de la inmediatez, como decía Michuhan y como dice Sigmund Bauman. Entonces, el fascistonismo presenta una cosa está crucial para la psicología moderna y le da mayor curiosidad, pero también al ser al querer mantener un criterio muy demarcado entre lo que es aplicable y lo que no, limita, porque el comportamiento humano es complejo y hay cosas que no se pueden este, matizar así como les ya vimos en los ejemplos. Ahora hablemos de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn plantea una perspectiva histórica. A diferencia de las posturas positivistas y falsacionistas que veían en términos progresivos, eh, Kuhn no ve la ciencia como un progreso constante, ni tampoco como una refutación constante, como dice Popper, sino que dice que la ciencia avanza en periodos de estabilidad e interrupción. O sea, la ciencia tiene periodos de crisis y cambios, a lo que él denominó revoluciones científicas. En la revolución científica se establece lo que él llama paradigmas. El paradigma es un marco conceptual integral, o sea, es algo general que define una disciplina en un momento dado. Y el paradigma incluye eh, las creencias y los valores compartidos, o sea, lo que la comunidad científica considera importante o válido, las teorías y leyes, los principios básicos que rigen la investigación, las problemáticas que se establecen, las preguntas que se consideran legítimas o no hacer, los métodos y técnicas, las herramientas que son válidas o no para medir, y los ejemplos de éxito. O sea, si esa teoría tiene éxito o no tiene éxito. Acá voy a poner el ejemplo que dio la compañera de Plutón.
Por eso dije que vamos a guardar para más tarde. Eh, en un tiempo había un paradigma de lo que se consideraba un planeta. La palabra planeta viene del griego, que significa errante, porque los griegos observaban que había objetos fijos en el cielo, las estrellas, y había objetos que se movían. Y por eso le llamaban planetas, errante. Entonces, básicamente la definición de planeta era algo que viajaba errante por el cielo. Y los griegos llegaron a contar siete. Eh, Mercurio, Venus, este, la Luna, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol también. Son siete cuerpos celestes. Después se descubrieron, con el avance del telescopio, se descubrió Urano y Neptuno y último se descubrió Plutón. Al final de la década de los 90 cambia el criterio del planeta, porque ¿qué tiene que ser un planeta para ser un planeta? Entonces el personal establece, bueno, pues un planeta tiene que liberar los objetos de su órbita, tiene que tener una órbita limpia y tiene que tener una determinada masa, etcétera, etcétera. Y Plutón no entró en ese criterio. Entonces cambió el paradigma de lo que es un planeta. Y ahora otra vez está volviendo a cambiar, por eso, entonces la ciencia no funciona como dice Popper, sino que funciona con paradigmas que dependen de las creencias y valores, dependen de las teorías de la época, depende de la problemática, de los métodos y de los ejemplos. Por ejemplo, la creencia y los valores en la Edad Media, la teología era una ciencia. De hecho, no era solamente una ciencia, era la ciencia. ¿Por qué? Porque la teología es el conocimiento de lo verdadero es Dios, el conocimiento de la verdad, por tanto, es la ciencia. Y la filosofía de la naturaleza era ciencia menor, o sea, era inferior, la teología era la ciencia, porque ese era el paradigma de la época, basado en las creencias de la época, se estableció una noción de ciencia de la época. Ahora cambió el paradigma y no es así. Lo mismo las leyes fundamentales. Las leyes fundamentales de la física aristotélica decían que los cuerpos caían porque buscaban un lugar. Es decir, para Aristóteles los cuerpos tienen su lugar natural. Los cuerpos pesados, su lugar natural es abajo y los cuerpos arriba. Entonces la nube, su lugar natural es arriba y las piedras, su lugar natural es abajo. Ese paradigma cambia con la física de Newton que descubre la fuerza de gravedad. Y lo mismo el paradigma heliocéntrico con el paradigma geocéntrico. Los métodos de técnica también, las herramientas mejoran y cambian los paradigmas. Por ejemplo, la genética cambió la forma en cómo se hace la psicología. Ahora la genética ahora es una aliada de la psicología en muchos términos. Este, Muchas cosas, por ejemplo, el síndrome de Down y otras cosas que no podían ser explicadas, ahora sí suelen ser explicadas mediante la genética. Y también los ejemplos de éxito. La teoría de Copérnico era científica porque era exitosa. O sea, con el modelo de Copérnico vos podías, perdón, con el modelo de Ptolomeo vos podías predecir los eclipses. Hasta que vino otro modelo superior, que fue el modelo de Copérnico. Pero el modelo de Ptolomeo, el modelo Ptolomeo geocéntrico, el aristotélico tolemaico, era científico porque servía en esa época, porque era exitoso en esa época. O sea, vos con el modelo Ptolomeo podías predecir eclipses. Vos decías tal día va a haber un eclipse y había un eclipse. El problema es que después cambió, avanzó la ciencia, cambió las matemáticas, entonces hubo un cambio de paradigma. Entonces Kuhn escribe fase de desarrollo científico. Primero está la presciencia. No existe paradigma dominante. Hay múltiples escuelas de pensamiento. Cada una tiene sus teorías y métodos. Y no hay un método organizado. Eh, por ejemplo, la alquimia. La alquimia no había. Cada alquimista tenía su fórmula, no había una forma. Algunos, por ejemplo, usaban cosas de la astrología, otros tomaban cosas de la botánica y de otras disciplinas y hacían ungüentos, hacían reacciones químicas. eh, Otros, como le dije, se basaban en astrología. No había un método unificado, entonces por eso es una etapa precientífica, vamos a decirle. Depende de una ciencia normal, que es cuando se acepta un paradigma
y se establece una ciencia. Acá, por ejemplo, es cuando se estableció la física, se acepta. Entonces, con Newton ya hubo unas leyes físicas, ya hubo un paradigma científico, este, y con eso surge la física como una disciplina seria. Y después ese paradigma establecido entra en crisis. El modelo de Newton entró en crisis con el modelo de Albert Einstein. Cuando eh, las ecuaciones relativistas no pudieron resolver las variaciones en el espacio-tiempo que sí pudo resolver la teoría relativista. Y a la vez, la teoría de la relatividad entró en crisis en el campo de la cuántica, porque la teoría de la relatividad es aplicable al universo grande, pero no explica el universo pequeño. Porque la teoría de la relatividad no puede explicar cómo una luz actúa como una onda y como una partícula, por ejemplo. Eso según la relatividad, es imposible. La relatividad no explica cómo una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero en la cuántica pasa eso. Entonces eso se llama el paradigma entra en crisis, tiene que surgir un nuevo paradigma y eso se le llama revolución científica. La revolución científica es cuando un paradigma resulta incompatible y tiene que reemplazarse por otro paradigma. Pero esto no es como veía Popper, una evolución, o sea, no es que se descarta, es un cambio de visión del mundo que afecta a todo el trabajo y se basa en la evidencia y no es que se cambie el ciclo también, sino que se mantienen cosas de ese paradigma. Por ejemplo, la revolución copernicana. El modelo geocéntrico entra en crisis con los métodos matemáticos, con el perfeccionamiento del telescopio y los cálculos de Copérnico, más la evidencia empírica descubierta por Galileo, la fase de la Luna y los satélites de los planetas, hicieron que ese paradigma entre en crisis y se ha sustituido por el modelo este, heliocéntrico, que es el Sol como el centro del sistema. Lo mismo pasa con Newton. La, la física de Newton se estableció como paradigma porque pudo explicar, unificó las leyes de Galileo con el movimiento del universo. Galileo elaboró las leyes de caída y Newton explicó que esas leyes sirven para explicar el desplazamiento de los planetas. Y estableció una ley universal que es la gravitación, y entonces eso explica la órbita, eso. Y después, lo que no pudo explicar Newton es, como le dije, la relatividad, el espacio-tiempo como algo absoluto, limitó la física, entonces entró la física de Einstein. Y que fue sustituida por la cuántica. Eh, la física de Einstein no pudo explicar, no puede explicar hasta ahora, de hecho, el fenómeno cuántico. Por eso está la famosa frase de Einstein que dice Dios no juega a los dados, porque para Einstein el universo este, el universo funciona igual que Einstein todavía mantiene el universo funciona con leyes fijas, si bien relativas, son leyes fijas. La velocidad de la luz es una constante, por ejemplo. Pero en la cuántica, hablamos de probabilística. Entonces los paradigmas científicos tienen más que ver con una evolución histórica que con un descarte y desecho científico, como decía Popper. Es más tener en cuenta la evolución histórica. En psicología, por ejemplo, tenemos que las psicologías de carácter empírico fueron sustituidas por psicologías que tienen en cuenta cosas como la conducta, la mente y otras, por ejemplo, qué sé yo, psicoanálisis, la gestal y otras corrientes que tienen en cuenta más. Pero eso no quiere decir que se desecha de hecho, ustedes como psicólogos utilizan muchas veces el método empírico, o sea, se basan en estadística, en datos, no sé si me estoy explicando hasta ahora. Entonces, incluso el más psicoanalista, como explicó la compañera liberal hace poco, también usa datos, también verifica, también se vale de métodos empíricos. Por eso no es como decir, pues, porque se desecha este y se pone este, después se desecha este por este, sino que corresponde
a cambios históricos en la ciencia que cambian la forma de la ciencia, pero que tampoco se desechan de todo ese paradigma. Algunas críticas a la teoría de Kuhn, muchos dicen que esta teoría lleva al relativismo. Eh, Básicamente, lo que vos consideras un paradigma puede ser algo subjetivo y no objetivo. Es un término vago. Ya que está ahí está el tema, la ambigüedad del término paradigma. ¿A qué le considero yo un paradigma? ¿Cómo defino yo un paradigma? ¿Cómo mido yo un paradigma? Y otros dicen que los paradigmas tienen que ser comparados, o sea, que vos podés efectivamente establecer una comparación entre paradigmas. Eh, por ejemplo, si bien en la física se dieron cambios de paradigma, no es lo mismo comparar eso con la astrología, por ejemplo. Entonces, si bien Kuhn cambió la forma en que pensamos sobre el progreso científico, y contribuyó a dejar de lado esa alineación lineal de la ciencia, o sea, nos proporciona un modelo más crítico y más funcional. Nos dio el concepto de paradigma que es clave para entender el proceso histórico de las ciencias, pero también, como le dije, fue objeto de críticas, que son las críticas que vimos anteriormente. Aún así, su visión de la ciencia nos da un factor importante que es el factor histórico, o sea, nos permite entender a la ciencia en su dimensión histórica. Entonces, para concluir la clase, podemos decir que Popper ofrece un ideal normativo, progreso lógico, racional, y que es constante, una idea de progreso constante propia de su época, por eso que está la época del positivismo, el progreso. En cambio, Kuhn tiene una descripción más histórica, más de que la ciencia es un proyecto histórico que se ha desarrollado en la práctica y que influye en factores sociológicos, psicológicos y culturales que hacen mella en los grandes cambios. Y esto contribuye a las distintas visiones sobrenaturales de la ciencia y cómo influyen las diversas disciplinas. Eh, y proporcionan de esta forma marcos de entendimiento para que nosotros podamos basarnos en la psicología, ya sea, por ejemplo, estableciendo criterios de cientificidad, porque como dijo la compañera en psicología, uno puede decir cualquier cosa, yo no puedo hablar eh, no puedo hablar de chakras en psicología, por ejemplo. Si vos te vas a un psicólogo y el psicólogo te dice, no, lo que pasa es que no tenés alineados tus chakras, por eso tenés este problema. Obviamente tenés que salir corriendo de ese consultorio, ¿verdad? O sea, tenés lo que dudar lo que sea un psicólogo. Si dudo que un psicólogo certificado te diga que tus chakras están desalineados, ¿verdad? Pero si te sale con eso, eh, obviamente tiene que haber criterios de cientificidad, pero también tiene que ser consciente que esos criterios no son rígidos. No puedes vos decir, no puedes hacer una edición, esto es ciencia, esto no es ciencia, porque los procesos humanos son complejos y no siempre pueden ser del todo medibles, observables. Hay cosas por términos que te ayudan, como el inconsciente, que vos puedes estar de acuerdo o no con ese término del inconsciente, pero te sirve para medir ciertas cosas en psicología. Eso es a modo de conclusión. Espero que haya gustado las clases. Si alguno de ustedes tiene un comentario o algunas cosas que acotar, son libres de usar el micrófono. Bueno, si no hay más, nos vemos la próxima. Ah, no, la próxima semana hay feriado por el 15 de agosto. Nos vemos después de la próxima semana. Mm. Chao, chao. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Chao, chao.